Tenemos una mesa de análisis de los temas culturales y es sobre, pues, dónde quedó el tema cultural en el cuarto informe de gobierno de del presidente Andrés Manuel López Obrador, y para eso he invitado acá a la mesa al periodista cultural Hermes Cenicero y el exdirector del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Huelfo Álvarez. Bueno, buenas tardes, Hermes, Mario, muchas gracias por aceptar de nueva cuenta la invitación. Pues, ¿cómo ven? Cuarto informe de gobierno, y yo creo que anduvo medio ausente, ¿no? Estuvo ausente la cuestión cultural ahí, ¿no? Sí, ausente, y también creo que con pocas cosas que decir, porque realmente el tema de la cultura está arrastrando muchos problemas desde lo federal y también en lo local. Y creo que mucho tiene que ver con una visión, o con esta visión que empezó a tener el presidente, tanto con la ciencia como con la cultura, de hacer estas distinciones, de llevar esas distinciones de fifís y chairos a esos terrenos. Yo siempre he creído que el área de la cultura debe ser así como la Suiza dentro de una administración. ¿La qué? La Suiza de una administración. A ver, ¿cómo es eso? El sentido de que un espacio neutro donde pueda haber diferencias de ideas, disensos, crítica. O sea, al final el arte tiene que ser crítico y necesita la libertad. Y necesita esos permisos para poder hacer una crítica al Estado, y el Estado tiene que de alguna manera pagar su propia crítica, pues, tanto en la ciencia como en la cultura. Pues no decía López Portillo que pues no paga para que le peguen, ¿no? Y eso se sigue replicando. Y eso lo decía con los periodistas. Y es lo mismo, pues aquí es donde estamos viendo que se repite esta idea pues del priismo, de que pues no le pago, o sea, si pago no me toquen, y desafortunadamente lo vemos de nuevo. Pero lo hacen todos, ¿no? El priismo, el panismo, o sea, replicaron muy bien los vicios del sistema que el PRI dejó entrañado vágame la redundancia, en el sistema, lo repite, sistema político, ¿no? Pero yo creo que los aumenta con toda esta retórica de división y de realmente no garantizar, porque creo que incluso el mismo priismo lo entendió de alguna manera, de permitir esos espacios. O sea, muchos de los que ahora están en la 4T, no sé, la Poniatowska, todos ellos, es más, la famosa foto esa de Salinas con Gabriel García Márquez, con José Emilio Pacheco, con Elena Poniatowska, que incluso le hicieron un cortometraje así de la muñeca tetona. Era el PRI sabiendo pues darle ese espacio a la crítica. Salinas de Gortari con estos intelectuales, pero estaba García Márquez en esa García foto, ¿sí? Márquez, estaba Poniatowska, porque de ahí después se portaron muy bien, Monsiváis, José Emilio Pacheco, sí. Se portaron muy bien, luego después ahí Aguilar Mamín y el otro sátrapa, ¿cómo se llama? El judío, pero Krause. Sí, pero otros continuaron con su línea crítica. De alguna manera el priismo supo manejar eso, a lo mejor con más inteligencia. Ahora vemos algo más torpe, que no está siendo tolerante con la crítica y que incluso censura. Ahí sí, a mí ahí sí me parece, o sea, a ver, se dice, es que es un autoritario, el presidente no le gusta la crítica, bueno, lo que hace se defiende sus mañaneras, y si se le pasa la mano, hace a veces el presidente, estamos hablando del presidente, pero el sistema de cultura sí está, o sea, desde la forma en la cual ahora está repartiendo el dinero todo centralizado, pues está dejando por separado a los estados, los está dejando totalmente descobijados en el presupuesto de cultura. Eso por un lado. Por el otro... Pero eso tendrá que ver con eso que dices tú de censurar o de una austeridad malentendida, como ha sido en muchos, no nada más en el rubro de la cultura, y que a la cultura siempre le toca los tijeretazos. Viene la otra cuestión, en cómo va
posicionando a las personas para que estén en la parte de cultura, que aquí, por ejemplo, el caso que tenemos en Sonora con la directora Beatriz Aldaco, que maneja todo un discurso, toda una narrativa, toda una retórica, intentando ser como la del presidente, pero sin lograrlo. No, o sea, con acciones más desafortunadas, y que sí está usando incluso pues programas institucionales para de alguna manera hacer, o sea, permitir que unos artistas participen y otros ahora aquí, acá en lo local. Sí, en lo local. Okay. Entonces, sí vemos eso, sí se nota esos favoritismos, y que también hay poca tolerancia a los cuestionamientos. En lo federal, recuerdo hace unos meses, bastantes cineastas se inconformaron cómo quitaron el Procine o Foprocines, y que con eso se detuvieron 50 producciones, 50 cortometrajes, entre cortometrajes, largometrajes, mediometrajes, quedaron totalmente detenidos porque se quitó eso, y de alguna manera no es nada más esta cuestión de o sea, sí hay una censura, porque ahora al reducir, digamos, el recurso que les había prometido a estas 50 producciones, empieza a decir, a ti sí, a ti no, a ti sí, a ti no. Eso o sea, a nivel federal se replica, o más bien aquí es una réplica de lo federal. Te digo, ¿cuándo fue? La semana pasada, me parece, entrevisté aquí en línea telefónica a Evelina Gil, escritora, y ella me decía que no sucedía lo mismo, lo que pasaba en Sonora, en Ciudad de México, por ejemplo, el gobierno de Ciudad de México, ni en lo federal, es lo que me decía ella, ¿no? Tal vez no de una manera tan escandalosa, pero sí hay yo sigo viendo eso, y la cuestión esta de que hay una dogmatización, un uso del aparato cultural, buscando la propaganda pues, cuatroteístas, cuando no debe de ser así. ¿Tú ves lo mismo, Guelfo? Mira, porque, a ver, no es pareja la situación, en el sentido de que lo que comentaba yo ahorita, una austeridad malentendida, y donde le metieron un tijeretazo, y es una queja generalizada en el ambiente artístico y cultural. Estaba hablando ahorita de lo federal, ¿no? Sí, en lo federal. ¿Coincides tú con Hermes de que más bien es que se censura una parte y se apoya a otros que son de la ideología de la religión anglista, cuatroteísta? Sí, claro, mira, Aaron, yo insisto siempre en las perspectivas históricas que tenemos que tener. A nivel federal, pues evidentemente hay una ausencia de discurso, de atención, de análisis en torno a la cultura. Muy distintos los estilos institucionales que han tenido la administración actual, tanto a nivel del presidente como de la propia Secretaría de Cultura, con otras épocas en donde la cultura tenía invariablemente los partidos políticos en el poder, PRI o PAN, tenía una presencia importante y un liderazgo importante. Ahorita lo que yo alcanzo a observar es que hay una ausencia total del discurso. He escuchado al presidente decir que todo es cultura, y por ende, como todo se ha apoyado, pues la cultura es lo que más se ha apoyado en su gobierno. Evidentemente hay pues muchas oscuridades en torno a la gestión cultural. Hago el paréntesis, tengo una gran relación los 3 primeros años de la Secretaría de Cultura, hice una gran relación con la secretaria Alejandra Frausto y con todo su equipo de trabajo, particularmente con los subsecretarios, pero evidentemente las luces son muy pocas comparado con las grandes sombras que hay. Primero, en temas presupuestales, Aaron, mira, no te va a gustar mucho el dato, pero en temas presupuestales, el gran boom presupuestal de la cultura se dio en el sexenio del presidente Calderón. El presidente Calderón, durante su administración, pasa de 6,000 millones de pesos a nivel federal a 17,000 millones de pesos. El presidente Peña estuvo a punto de lograr los 17,000 millones de pesos para cultura, pero nunca lo logró. Siempre se quedó en alrededor de 15, 16,000 millones de pesos. Llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y la disminución es casi hasta los 13,000 millones de pesos.
Nunca había habido un recorte en este periodo contemporáneo de presupuesto cultural tan fuerte. Sin embargo, se logró emparejar. Lo platicábamos con Hermes ahorita antes de entrar al programa, que pues ahorita ya el presupuesto cultural a nivel federal con Andrés Manuel López Obrador anda en alrededor de 15,000 millones de pesos. Sin embargo, tú puedes decir, bueno, incluso hemos elevado un poquito a comparación del presidente Peña el presupuesto cultural. Sí, pero hay un dato medio tramposo ahí, que el gran porcentaje del presupuesto cultural a nivel federal se le está destinando a el proyecto de Chapultepec. El proyecto de Chapultepec está absorbiendo alrededor de 5,000 millones de pesos este último año. ¿De qué se trata ese proyecto Chapultepec? El proyecto Chapultepec va en contra de la descentralización de la actividad cultural. Ahí afectó, porque mientras en otros años todo el presupuesto para los estados era por igual, había un subsidio fuerte que hasta casi 36 millones de pesos para los estados, para cada uno de los estados. Hoy todo eso se eliminó y se le inyectó al proyecto de Chapultepec, que es un proyecto de inserción cultural, de actividad cultural, de centros culturales en el bosque de Chapultepec para la Ciudad de México. Y sí, te lo disfrazan como que vamos a traer artistas de todos los estados a que se presenten ahí, pero es mañoso el discurso, porque al final de cuentas es más actividad cultural para la Ciudad de México, y está absorbiendo 5,000 millones de pesos. De esos millones de pesos, 15, 16 mil millones de pesos, pues 5 son para el proyecto Chapultepec. Entonces, sí hay un aumento, debemos decirlo, en el presupuesto cultural estos últimos 2 años. El primer año no hubo una disminución importante, pero es para inyectarlo al proyecto Chapultepec de la Ciudad de México. Otra cosa, pues evidentemente la Secretaría de Cultura, la Secretaria Frausto, pues tiene un papel no protagonista en la vida pública de México, algo que a quienes estamos apasionados e inmersos en la gestión cultural pues nos afecta, ¿no? Pues nadie lo ha tenido, ¿no? Tovar y de Teresa, por supuesto que sí, trascendental el papel de Tovar y de Teresa. Bueno, pero me estás hablando Salinas y Peña Nieto. Fue 2 veces secretario titular. Pero bueno, con Peña Nieto, o sea, ¿qué relevancia tuvo? Mucha. ¿Cuál? Porque fue quien propuso la creación de la Secretaría de Cultura, fusionó a todos los organismos culturales y pasó de ser un subsector inmerso en educación para ser la Secretaría de Cultura, un sector reconocido con presupuesto directo. Entonces, la aportación, siempre hemos platicado a nivel nacional, que la aportación de Tovar y de Teresa, tanto en el 90, 92, con Conaculta, con la formación de Conaculta, y luego su incursión en el 2015, 2016, años en el que falleció para crear la Secretaría de Cultura, se comparan a los grandes desarrolladores de instituciones educativas en México. Hemos hablado, hemos debatido en mesas la aportación de Rafael Tovar y de Teresa, y créeme que si no está cercana, está muy cercana a las aportaciones de Torres Bodet, del mismo Vasconcelos. ¿Por qué? Porque se crearon las grandes instituciones que hoy nos rigen en la vida pública de México en temas de cultura, con el maestro Tovar y de Teresa. Ahora, el discurso también del presidente y incluso de la misma Alejandra Frausto es que había que eliminar los gran nichos de corrupción que había ahí, las mafias que bueno, es bien conocido, ¿no? Aquí también, aquí en los locales y fíjate qué curioso, güey. Ponen a una vieja mafia aquí, güey. ¿Una qué? A una vieja mafia aquí. O sea, hablan precisamente la contradicción. ¿Dices vieja mafia la cual? Sí. Vieja. Pues, de los una mafia antigua. Mafia, ok. Es que yo pensé que estabas lo que Hermes quiso decir. Lo que es una vieja. O sea, no. Bueno, no, está bien. Sí, aclarado el punto. Aclarado el punto. Sí. O sea, lo que desde los 90, güey. Sí. O sea, a ver, sí. Es lo mismo, pues. O sea, quieren solucionar el problema de los nichos de corrupción. Pues haz una auditoría, ve dónde está la corrupción y no quites el dinero que tiene que ir a los artistas. Esta vieja mafia de que te refieres, ¿cuál es el grupo? O sea, a ver, Beatriz Alacos fue la coordinadora de literatura en tiempos de Beltrones con Carlos Moncada, era el director. Sí. Pero después de ahí siguió, no siguió, siguió en el ámbito. Estuvo todavía hasta... Porque si no sigue, no, pues no son precisamente mafias. No, siguió... siguió hasta con Fernando Tapia y después ya. Mafia cultural la de los Galindo, cabrón, ¿no? Que acaparan todo. No, así no te me quedas viendo. Ahí, pero ellos no están dentro de la. No, pues más a toda madre, pero siempre consiguen, siempre tienen
¿quién los chipilonea desde adentro? Si no, pregúntale a Mario Wolf. ¿Qué pasó? Oye, es que, a ver, por ejemplo, Eficaz, o sea, Eficaz es una iniciativa y que le mete mano Pablo Galindo, da talleres, cobra por los talleres para integrar los expedientes que para concursar, participan, siempre se ganaron metían 2, 3 proyectos, siempre han ganado, les donan Alejandro López Caballero, creo que fue el que les da el Mentidero, se llama, ¿no? El Mentidero, el teatro. Les regalan la licencia de alcohol. Oye, cabrón, bueno, pues hacía toda madre, ¿no? O sea, así cualquiera es talentoso, ¿no? Pero está creando un centro cultural muy importante. Sí, y que es el que está manteniendo vida pero con todos. Y está dando trabajo a otros artistas. O sea, una cuestión, aquí yo creo que es bueno separar. Una cosa es desde si vamos a hablar de trabajo cultural, y todo eso, pues también ahí en el Instituto de Cultura la señora Laco está dando trabajo. Una cosa es desde la iniciativa privada, muy privada, de vivir de creando una empresa cultural, recursos públicos, crear una empresa cultural. No, y otra estás haciendo una diferenciación así muy justificativa para los Galindo cuando, o sea, me hablas de iniciativa privada, pues sí, pero iniciativa privada que ha vivido históricamente de los recursos públicos. Mira, algo que es importante señalar, no está mal participar y no está mal ser beneficiario o beneficiaria varias veces. El problema son los vicios, eso sí coincido, los vicios. ¿Con qué viven más los Galindos? Con los huevos rancheros toda la vida. Dime otra más que haya destacado. Mira, o sea, hacen una nota, y luego volvemos con los huevos rancheros y la van actualizando. Oye, a ver, si me permites un poco hablar. ¿No? Y a ver, un poco para... Sí, esa es la obra que les abrió camino en el Teatro Bar. Y que les siguen. Los huevos rancheros. Y la usan cada diciembre. Cada diciembre. ¿Por qué? Porque les funciona. Pero también Sergio Galindo está dentro del Sistema Nacional de Creadores. O sea, ganó ese espacio con obras muy interesantes, muy buenas. Toda su trilogía de Alonso el Zaguaral, su trilogía es teatro de mucha calidad. O sea, está... Pero, bueno, a ver. Y que también tiene su público y ha construido ese público y pues son una chingonería. Es un teatro de mucha calidad. Ellos no, no están dentro de una mafia, entonces para ti. No están dentro de una mafia, dentro de una institución. O sea, sí está bien, entonces... pues es que está más a tu madre. Sí, Ricardo Mazón también no está dentro de la... Nunca ha y tienen una empresa cultural que les está funcionando. Un cargo público, y mira cómo acaparado, ¿no? ¿O no? Pero... aquí hay diferencias, o sea, no es lo mismo las empresas de Ricardo Mazón a una empresa cultural. No, la diferencia nada más es en los ceros que tiene a la derecha la cuenta de Ricardo Mazón a la de los Galindo, ¿no? No necesariamente pero el modo operante es no más o menos necesariamente eso. Cada quien es su dicho, pues, ¿no? A ver, a lo que iba, Aarón, fíjate que el gran tema, como te digo, no es pecado ni delito ser beneficiario cuantas veces quieras, siempre y cuando no existan vicios ni malas prácticas atrás de. No hay vicios. Exactamente. Por ejemplo, algo que salió de la aportación de las mesas aquellas con el Eficaz fue que le fuimos poniendo candados al Eficaz, cosa que a Paulo Sergio no le gustó mucho, pero ni hablar. Yo como director de una institución en aquel entonces tenía que ir poniendo candados porque la opinión que tú tienes es muy válida. No está mal participar, pero hay que tener límites y hay que tener reglas de participación. Si las respetan. Critican a los TADE, por ejemplo, ¿no? Que límites, dicen unos. Ahora, entonces con los Galindo todo está bien. O sea, todo pueden acaparar. No hay problema. Están en una estructura. A ver, tienen derecho a participar. Pues, ¿no? Todo es perfectible. Está bien eso de vamos a ir poniendo candados para que más personas puedan tener acceso, desde una perspectiva pero ellos estatal. tienen derecho a participar. Y desde una perspectiva el derecho estatal, no se les quita. A lo que voy, desde una perspectiva estatal, pues quizá la actividad de más que el maestro Galindo, de la compañía del maestro Galindo y de todos los, porque no es él solo, pero suceden los mismos casos
en N número de municipios a nivel, te vas a Navajoa, es otro caso, te vas a Álamos, otro caso, es lo que les te digo, vas a San Luis, otro caso. De... Entonces, las instituciones deben de tener el control de las reglas y como ha sucedido, y te digo por el caso en el que tú participaste activamente, Aaron, irlos puliendo y ahí te enfrentas a las negativas y a las grillas porque no les gusta cuando vas apretando las reglas, pero es lo que debe de ser, es la única vía. Y sí, yo insisto que no es mala la participación y la repetitiva participación. La cuestión es los vicios que hay detrás de, ¿no? Y para eso las instituciones tienen que no deben desaparecer, programas. Son formas, mira, cuando algo no se les está concediendo, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se llama? El Chovi, vente para acá, verás, vamos a... y entonces el otro con una presencia, reconocimiento nacional, pues aquí viene, y si no, y luego se trae al Irineo, y así consiguen, hombre, todo, o sea... Digo, hay que ser, ahorita ponía el ejemplo, de los Tadei, ¿no? Entonces, dice Hermes, tiene derecho a participar. Ah, bueno, y los familiares de Tadei no tienen derecho a aspirar a un cargo público. Claro, la cuestión es, volvemos a los mismos, que las reglas. Las reglas. Dentro de las reglas. ¿no? O sea, las reglas. Sí, totalmente, y se ve mal, ¿verdad? Lo de los Tadei también, digo, porque criticaban antes... Lo que ahora están repitiendo. Claro. Pero bueno, nada más quiero ejemplificar, no me quiero clavar mucho en el tema ese porque ya lo hemos tocado, pero es un símil más o menos, así, y que me digas, no, pero es que ellos no están dentro de, no, de las pero, instituciones. a ver, si hay que ser ya te puse el ejemplo de un empresario muy político, claro, ¿no? si hay que ser muy claro que hay márgenes de diferencia. O sea, una cosa... Entonces, o sea, como la IN... No necesariamente verlo así. O sea, verlo como... O sea, ellos están desarrollando una empresa cultural que está dando trabajo a artistas. Todo con recursos, con recursos públicos. Y también que han ellos construido con la iniciativa privada. Ellos han fomentado, ellos han fomentado muchas cosas, beneficios que ahora tiene la misma comunidad cultural. Y ciertamente, como dice Mario, si son un grupo. Bueno, el EFICAS, el que ahora el municipio reconozca los centros culturales, o sea, sí han trabajado y han incidido precisamente para beneficios a la comunidad cultural. Ahora bien, que las instituciones culturales tienen que ir trabajando para ir creando unos escenarios más justos para todos, o más equitativos para todos, eso es cierto, pero eso no les quita el mérito de que han abierto estos espacios, que han abierto estas alternativas, que han hecho trabajos que son de mucha calidad, y no necesariamente esto los convierte así como el villano del pueblo. O sea, ahí hay una diferencia enorme con lo que realmente sucede, pues. Cuando critiques a Ricardo Mazón vas a ver, te voy a poner, porque haz de cuenta lo que estás diciendo, pues el otro en su ámbito, pues también es lo mismo, lo ha hecho. Habría que hacer un análisis más fino y ver cómo se han hecho esos recursos, estas para mí son prebendas que ha recibido del Estado los Galindo, o sea, tienen todo desde el Estado, ¿no? Con un recurso público. Todo esto que tienen ahí, el mentidero, y todo lo que es devenido de un recurso público del Estado, pero bueno. Y que también lo ha trabajado. Nos clavamos mucho ahí en el tema, pero bueno, el otro también lo ha trabajado. Es lo mismo, pero bueno. A lo que voy deberíamos... si quieren, después hacemos un programa sobre eso, porque habría que analizar qué es lo que han aportado, cómo se han hecho esos recursos, cuáles han sido sus... Yo pues sería interesante que los invitara. Pues ojalá quizá, pero pues yo sigo diciendo, han vivido de los huevos rancheros, pues y eso es una obra que les ha funcionado y sí, es que a mí dejé de ir a ver a Caifanes porque siguen viviendo los putos 4 discos que sacaron y es mi ícono, fíjate, musical, pero oye, ya no la chinguen, güey, no sean vividores, o pero sea, hace 40 años que no a ver, los huevos rancheros nada más es en diciembre, y todas las temporadas son de otras obras. Bueno, para conclusiones, a ver, conclusiones. Por cierto, ya, ¿cómo van las obras del Musas, hablando local? Ya están por abrir, se supone, ¿no? Pues eso prometen, pero... Y dijeron que iba a remodelar hasta octubre, en finales de octubre. Habrá que ver la inversión, supongo que están haciendo una inversión importante ahí. Esperemos que
en los meses planteados por la directiva, pues ojalá en beneficio del Musas todo sea importante y todo sea bueno, y a esperar a noviembre, diciembre para ir a visitar, y ojalá y nos encontremos con un mejor espacio. Conclusión. Sí, conclusión. Yo creo, Aaron, uno, ausente el discurso y la narrativa cultural en el gobierno federal. Grandes aciertos que ha tenido las luces que ha tenido la administración federal del presidente. Yo me remitiría únicamente al programa de cultura comunitaria, que le quitaron mucho dinero a otras cosas para hacer el programa de cultura comunitaria y llevar actividad cultural a algunos municipios focalizados, pero quizás es lo único que hay. Esperemos ver Chapultepec, a ver cómo queda y a ver qué operatividad tiene el proyecto de Chapultepec, a ver si es cierto que invitan artistas de todos los estados para el público del DF. Veremos. Yo creo que esperaría hacer esa evaluación, esperemos que sea un acierto. Desaciertos, una desastrosa gestión cultural administrativa para los estados. Imagínate pasar de 36 millones de pesos año con año para actividad cultural en los estados a pasar a 1 millón de pesos. O sea, desaparecieron el presupuesto inyectado para los estados. Y yo diría que traen un problema presupuestal operativo grandísimo, que no lo han medido, un pleitazo entre sindicatos y trabajadores contratados por honorarios, casi no se ve, pero internamente afecta muchísimo la operatividad de la Secretaría de Cultura. Entonces, al final de cuentas, desafortunadamente, invariablemente de partidos, las sombras serán más poderosas a las luces en el sexenio de Andrés Manuel en temas de cultura. Entonces, yo con eso concluyo. Hermes. Bueno, para concluir, cosas positivas. A mí se me hace muy interesante lo que están haciendo a nivel internacional en la parte de rescate de las piezas arqueológicas de México y todo eso. Creo que eso es algo que es muy rescatable de esta administración en el tema de cultura. Enfocar la visibilización o ponerle el énfasis a las comunidades, bueno, a las poblaciones, a los grupos étnicos, me parece también muy importante. Sin embargo, coincido en la parte esta del centralismo en la cultura, que se nota en el presupuesto, pues sí afecta a los estados, al desarrollo de los estados en materia de cultura. Y poniendo este ejemplo, sí, a lo mejor va a haber artistas de Sonora que van a ir a Chapultepec, pero si estamos con un filtro como el que tenemos aquí en Fotoseptiembre, pues muchos artistas que sean críticos, que sean voces críticas, que hagan fuera, el público de allá no los va a conocer, y eso va a ser una pena para el público de allá y también para los artistas de aquí, que no van a tener un espacio donde mostrar sus obras y comunicarse con otros públicos. Y bueno, ya el público local pues está padeciendo las consecuencias de que el presupuesto de cultura no se está viendo en los estados, y que programas como el EFICAS... ¿Es eficaz o eficaz? Pues como quieras decirle ya. Estímulo fiscal. El estímulo fiscal, pues han sido detenidos, o cosas como el Foprocine, pues también. Y eso afecta a todos los estados. El tema de Foprocine, mero paréntesis, Aaron, era un recurso que se debió haber dado años anteriores para los ganadores del fondo y que pudieran desarrollar sus productos cinematográficos. Y se los pararon con la eliminación de fideicomisos, que sería otro gran tema, la eliminación de fideicomisos. Pues lo vemos la otra. Y no se los han dado todavía, creo que 2020, y pasó 2021 y lo que va a 2022. Entonces, una rebelión ahí de cineastas de 50 beneficiarios. Emilio Díaz dice, Hermes Ceniceros extraña sus becas. Le dieron, por ejemplo, 700,000 pesos por eficaz hace unos años. Me da mucha risa que piensen que no es un dinero así. No es dinero así. En cash. Pues. Y es más, y de hecho, ese 700,000 pesos, nunca se concretó el convenio con la empresa por muchas cosas. Porque también fue cambio de administración, y así que esos millones que dicen que tengo, no es cierto, no los tengo. El que sí concreté con Derex, pues sirvió para el programa del reto lector 2 años, le di trabajo a 3 personas y no me quedé con todo el dinero, así que me quedé con bien poquita parte de esa parte, que serían honorarios por el trabajo de fomento a la lectura. Sergio Galindo ha hecho mucho daño en la cultura del teatro en Sonora, dice
Denle el hueso a Hermes. Dice. Bueno, ¿qué más? Mario, ¿cuánto cobró Alejandro Fernández en la boda? Le dije, sí, que eso que tiene Alejandro Fernández, que si cuánto cobró la boda. No, jamás se presentó un mitote que se hizo grande, pero ¿cómo se va a andar presentando? ¿No? Está como lo de la botella, ¿no? De Alejandro Fernández, ahí muy conocido él. Y por cierto, quienes patrocinaron fue empresas mineras. La inversión fue mínima del Estado. Entonces, siempre dicen, ¿cuánto? De Alejandro Fernández. ¿En Álamos? En Álamos. Okay. Así es. No, pues cómo las mineras van a andar pagando. Bueno, gracias, gracias Mario, ti, gracias, Hermes. Tú sí lo transparentaste, las mineras. Digo, porque los de acá, el Solar Boy, Toñito, Sarán, no quieren decir quién patrocinó ni cuánto costó. David, la fiesta del... ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Lo de Nodal? David Nodal iba a decir. Cristian Nodal. Sí, pero bueno, ahí está. Bueno, gracias. Se puso Saboya, estaría bueno eso lo de... ¿Qué es lo del eficaz? La eliminación de fideicomisos que le pegó bien duro. Ese es muy buen tema. Lo podemos ver la próxima vez. Órale, gracias. Vamos a una pausa comercial. Ya está aquí Nacho Lagarda desesperado aquí. Se está ahogando ya que... Pero vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos.